sedición o el motín que mencionábamos hace un momento, o la asociación delictuosa, e incluso el incesto que mencioné. Entonces requieren varios. Cuando en un momento dado encontraste con ello, aunque estén varios sujetos interviniendo en la comisión del delito, es un delito unisubjetivo, como el robo que cometen varias personas. Sí, sí, no hay problema, ¿verdad? En cuanto a distinguirlo, ¿verdad? Eso ya quedó claro. Bueno, espero que haya quedado claro. Si no quedó claro, pues lo repetimos. Es entendible la diferencia, pues, en la clasificación del delito unisubjetivo con el delito plurisubjetivo, ¿verdad? Y sobre todo con aquellos que en un momento dado, en donde intervienen varios sujetos, no son subjetivos, sino unisubjetivos, porque intervienen varios, Profesor, pero, perdón. ¿y cuál es la diferencia de esos a los delitos unisubsistentes y plurisubsistentes? No, estamos hablando todavía, permíteme un momento, ya te Es que, precipitaste un poquito. No importa, no importa, está bien, esta inquietud. No hemos abordado todavía el número de actos. Estamos abordando temas en ese momento el número de sujetos. Como son número de sujetos, es unisubjetivo y plurisubjetivo. Cuando hablemos de los números de actos, son unisubsistentes y plurisubsistentes. Pero a ver, un momento. Ahorita, voy a abordarlo, si te voy a dar respuesta a tu pregunta, pero ahorita, más que otra cosa, me interesa que quede entendible la diferencia entre el unisubjetivo y plurisubjetivo. Insisto, unisubjetivo, el tipo está exigiendo que sea un sujeto. Sucede en la mayoría de los delitos, en el 90% de los delitos. Y plurisubjetivo, cuando el tipo está exigiendo que sean varios, típicamente hablando, asociación delictuosa, ¿sí? Rebelión, sedición, ¿sí? Porque están varios, motín, porque el tipo está exigiendo que sean varios, no puede entenderse que sea cometido por uno. Porque si el motín está diciendo en forma tumultuaria, no puedes pensar que sea un solo sujeto. Bueno, amén de ello, estamos enfrentando el caso de cuando se comete un delito por varios sujetos, a pesar de que típicamente se considera que el delito es unisubjetivo. Y el ejemplo que mencioné fue el del robo. Intervienen 10 sujetos o 8, los que mencioné, de los que sean, muchos sujetos que cometen el delito de robo. Pensemos, uno es el autor intelectual, porque es el que dirige la conducta, no interviene en la situación fáctica. En forma principal intervienen, digamos, 5 sujetos. Están abordando, ya se introdujeron al banco, están sustrayendo los bienes. Alguno de ellos, por ejemplo, está esperándolos afuera. Es un cómplice, porque es el vehículo en el que van a escuchar, en el que van a oír. Otro está, por ejemplo, rondando el banco. Estamos hablando de que ese robo al banco se comete a las 3 o 4 de la mañana. Entonces está rondando el sitio del inmueble del banco, de lo que ocupa el banco, para alertar de que no hagan ruido o adelante o aceleren esto, porque ya no, ya los que están vigilando como policías el sitio ya desaparecieron. Él está escondido en un sitio, pero está vigilando, entonces es un cómplice. Ahora, eso es para distinguirlo. Hasta aquí estamos bien con unisubjetivos y plurisubjetivos. No hay problema. Profesor, A ver, adelante, adelante. entonces para que un requisito para que sea plurisubjetivo requiere que 2 o más personas realicen el mismo delito y Sí, claro. Mira, desde el punto de vista típico, se exige que intervengan varios sujetos en la comisión del delito, entonces es un delito plurisubjetivo. Estamos hablando, asociación delictuosa. Perdón, ya lo he mencionado 4 veces el ejemplo, pero no importa, digo, importa que sea gráfico, entendible. La ley dice que cuando 3 o más personas deciden que van a dedicarse a delinquir a futuro, ya por el simple hecho de que estén decidiendo esto, ya se tiene por cometido el delito. Es un delito formal por excelencia, que también va a ser como ejemplo que mencionemos ahorita que veamos los delitos formales. Pero lo cierto es, pues, de que el tipo está exigiendo que sean 3 o más, no puede ser de otra forma. Porque si 2 son los que planean que van a cometer delitos a futuro,
no cometerían nunca asociación delictuosa, porque la ley está exigiendo que sean 3 o más. Ahora, cuando hablamos del motín, la ley no dice que sean cuántos, pero dice sí, cuando en forma tumultuaria, para que percibamos lo que es un tumulto, pues tenemos que pensar en pluralidad, no podemos hablar en forma individual de ello. Entonces, ahí sí, estamos en presencia de un delito plurisubjetivo. Otro ejemplo que ya también mencioné, pero bueno, incesto. El incesto es cuando un ascendiente con un descendiente o hermanos, ¿sí?, realizan entre sí la cópula, sabiendo que lo son, no les importa. Pero lo cierto es que si lo que van a realizar es la cópula, y digo, es serio el comentario, aunque parezca broma, pues si va a haber cópula, no puede ser en forma individual, ¿verdad? Obviamente. Entonces, se requiere que sean 2 sujetos. Y no estamos hablando de un relajamiento, simplemente ya algo negativo, como es el incesto. Pero bueno, lo cierto es que por su propia naturaleza es un delito subjetivo, plurisubjetivo. Entonces, insisto, para no confundirlo, cuando en un delito unisubjetivo intervienen varios sujetos, no quiere decir que ese delito unisubjetivo se convierta en plurisubjetivo, sino que ahí lo que está interviniendo ahí es la solución del manejo de los conceptos de autoría y participación, porque uno es autor intelectual, porque 4 son autores materiales, porque 2 son cómplices, en fin, y que alguno de ellos fuera encubridor, que el encubridor realmente en estricto rigor no forma parte de los autores de autoría y participación, pero sí guarda mucho parentesco, valga la expresión al decir parentesco, mucha vinculación, porque el que no denuncia un delito o el que oculta al que se ha cometido un delito, pero que no intervino en la ejecución del delito. Bueno, lo cierto es, pues, digo, que no confundir al delito unisubjetivo, en donde intervienen varios sujetos, con el delito plurisubjetivo, en donde sí se exige típicamente, por descripción típica, que intervengan varios. ¿Sí ya nos quedó claro eso? ¿Quién Perfectamente, fue profesor. el que me preguntaba? Digo, pasa esto, a lo mejor mi herramienta para estar con ustedes no es tan grande, no es una computadora gigantesca, ¿no? Es un iPad, imagínense, por eso es que no alcanzo a ver a todos, ¿verdad? Pero yo sé que están, porque los tengo registrados aquí. Entraron, bueno, es lo de menos. Lo cierto es, pues, que sí queda claro eso, ¿no? Ahora, algunos de ustedes, y por eso les dije que me esperaba un momento, me decía, bueno, ¿y qué viene con los delitos? ¿Y qué sucede con los delitos que pueden considerarse unisubsistentes y plusubsistentes? Que dije, ese es otro renglón. Bueno, si ya el otro que estamos abordando ya quedó superado y entendible, ahora voy a mencionar lo de unisubsistente y plusubsistente. Ahora, unisubsistente y plusubsistente es cuando típicamente también se requiere que con un solo acto sea suficiente para que se cometa el delito. Si típicamente es suficiente un acto, con eso es suficiente. Con eso lleva a cabo. Mire, imaginemos esto. El delito de robo, por su propia naturaleza, es un delito unisubsistente. Pero vamos a suponer que el que comete robo realiza varios actos. El que realiza varios actos no quiere decir que ese delito se convierta en un delito plurisubsistente. Sigue siendo unisubsistente porque típicamente con un solo acto es suficiente. A menos de que por habilidad o por falta de habilidad o por alguna razón el sujeto intervenga realizando varios actos, esos varios actos no son más que circunstancias de ejecución, pero el delito será y seguirá siendo unisubsistente. Sin embargo, para que hablemos de un delito plurisubsistentes, porque de acuerdo con la ley se requiere que se realicen varios actos o por lo menos 2 de ellos. Casi no encontramos ejemplos de delitos plurisubsistentes, pero bueno, lo cierto es que sí se dan típicamente. Y un ejemplo palpable, contundente, es el hostigamiento sexual que regula el artículo 259 bis del Código Penal Federal, o bien el acoso sexual, que es lo mismo, pero que se regula en el artículo 179 del Código Penal de la Ciudad de México. ¿En qué consiste cada uno de estos delitos? Que es lo mismo, la esencia es la misma, que un sujeto pida a otra persona un favor sexual. Ahora, en el caso de la regulación del 259 bis del Código Penal, dice al que en forma reiterada
en forma reiterada. Entonces, para que se pueda tener como motivo ese delito, se requiere que se realice por lo menos un acto antes del segundo. Es decir, que el segundo venga como consecuencia de que ya anteriormente se hizo la petición de favor. Si esa petición de favor sexual se hace en una sola ocasión, pues sí va a causar mucha inconformidad a la persona a quien le pidieron el favor. Pero en esto quedó. No se tiene por cometido el delito. Para que se pueda tener por cometido el delito, tiene que ser en forma reiterada. O bien, en el caso del acoso sexual de 179, no dice en forma reiterada, pero dice al que persista, al que insista en la petición del favor sexual y que además implique una afectación a la dignidad de la persona o la afecte psicoemocionalmente a la persona a quien le pide el favor sexual. Porque insista, porque causa molestia. La molestia va a ser precisamente porque ya insistió en la petición de ese favor sexual. Entonces, ahí sí estamos en presencia de un delito plurisubsistente, porque es en virtud de ello como implica que se está ante la comisión del propio delito. De otra forma no se tiene como tal, ¿no? ¿Sí me explico? Vemos ahí la diferencia. Bueno, si en un momento dado, en un delito unisubsistente, intervienen varios actos, no quiere decir que porque intervengan varios actos, el delito va a dejar de ser unisubsistente, sigue siendo unisubsistente. Lo de plurisubsistente está porque la exigencia del tipo es de que sean varios actos, como los ejemplos que mencionamos del hostigamiento sexual o la cosa sexual, regulada tanto en el Código Penal Federal como en el Código Penal de la Ciudad de México. Bueno, del Distrito Federal, porque sigue siendo, el código sigue denominándose de Distrito Federal, aunque sabemos que es aplicable en la Ciudad de México. Ahí vemos los ejemplos. Y la diferencia no se confundiría nunca un delito presubsistente con un delito presubjetivo. Por la pregunta que me hacía alguno de ustedes hace un momento. Si vemos la diferencia, no hay problema. Bueno, digamos que no hay problema, pero quien me preguntó esto ya se apreció, bueno, por lo menos no me está diciendo que ya se quedó entendible lo que me preguntaba. Sí, ya entendí, profesor. Bueno, está bien. Gracias. No, qué bueno que me dices que, digo, lo que me importa es que quede claro. No me importa, digo, yo sé que cuento con la paciencia de ustedes porque estoy repitiendo algunas cosas, pero bueno, prefiero hacerlo y no dejar dudas. Bueno, paso a otra clasificación. Decíamos, por su resultado, los delitos pueden ser formales o materiales. Son formales cuando es suficiente que se realice la conducta del sujeto, sin que se tenga que hacer una verificación del resultado que se produce. Y sin embargo, los delitos son materiales cuando aparte de la conducta se requiere la comprobación manifiesta del cambio que se dé en el mundo externo. Ejemplos, miren. Surge otra vez, bueno, voy a cambiar el ejemplo para no insistir en el mismo ejemplo, pero bueno. Disculpe, profesor, ¿puede volver a... Disculpe, ¿cree que pueda volver a decir cuáles son los formales en su concepto? Sí, claro. Es que se me por va. supuesto. Son formales aquellos en los que basta y es suficiente que se realice la conducta sin que tenga que producirse una verificación en el resultado que se produzca. Sí, sin embargo, son materiales aquellos en los que además de la conducta es indispensable que se demuestre el cambio que se dé a consecuencia de la conducta realizada. Ejemplo de delito formal: portación de arma prohibida. El sujeto está portando el arma prohibida, no permitida, por ejemplo, por el ejército, pero la está portando. Ya su conducta, por el simple hecho, porque implica una situación delicada, el que esté portando un arma que no es permitida. ¿Quién sabe qué va a hacer ese sujeto? A lo mejor va a asaltar, a lo mejor va a asaltar, bueno, o cometer robo, que tú mismo, o bien va a lesionar a alguna persona, o va a privar de la vida a una persona. ¿Quién sabe qué va a pasar? Pero el delito ya está cometido de manera formal por el simple hecho de que esté portando en forma indebida el arma. Otro delito estrictamente formal: posesión indebida de un narcótico. Es un delito contra la salud. Mientras el sujeto activo
no lo suministre, no lo comercialice, ¿sí? No está cometiendo un cambio en el mundo externo, sino simplemente está en posesión indebida del narcótico. Es un delito formal. Ahora, ¿cuándo estamos en presencia de un delito material? Cuando además de la conducta, es indispensable que se dé cambio en el mundo externo, porque no es suficiente que se lleve a cabo la conducta. Por ejemplo, en caso de las lesiones, una persona golpea a otra, pero bueno, a consecuencia del golpe que le propina a un semejante, esa persona sufre una alteración a su salud. Entonces, el hecho de que sufra una alteración a su salud da lugar a que ahí estemos en presencia de las lesiones que sí requieren un cambio en el mundo externo. Entonces, por requerirse ese cambio en el mundo externo, decimos que ese delito es material. No es suficiente la conducta. Se requiere la demostración del cambio que se dé en el mundo externo. ¿Sí nos queda entendible el enfoque? Sí, Bueno. gracias. Bueno, maestro. bueno, vamos a otro punto de clasificación. Por su duración, los delitos pueden ser instantáneos con efectos permanentes, continuados y permanentes. ¿Cuándo son instantáneos? Cuando hay una coincidencia entre la conducta realizada y el resultado que se produce. Ejemplo muy contundente: homicidio. Un sujeto decide privar de la vida a otro. Entonces, cuando se extingue la vida del semejante, es cuando se da el resultado. Hay una coincidencia, ¿no? Entonces ahí se considera que es un delito instantáneo, porque no pensemos en un sujeto que en forma paulatina está afectando la salud de una persona para que a la postre muera. No. Mientras el sujeto viva, no cometió homicidio. Entonces, cuando eso se considera que es un delito instantáneo. Bueno, ahora, un delito es instantáneo con efectos permanentes cuando también hay una coincidencia entre la conducta realizada y el resultado que se produce, pero hay una perdurabilidad en cuanto a los efectos que se dan a virtud de la conducta realizada por el sujeto activo. El ejemplo así muy contundente es el de las lesiones, porque por muy rápido que se cubren las lesiones, en algunos casos las lesiones son irreversibles, pero digo, vamos a pensar en que se cubren en algún tiempo. Digo, lo cierto es que el individuo que lleva a cabo la conducta en forma instantánea coincide con la obtención del resultado, pero una prolongación, una perdurabilidad en los efectos que se producen. Por eso ahí estamos hablando de instantáneo con efectos permanentes. Ahora, ¿cuándo estamos en presencia de un delito Maestro. continuado? Adelante. ¿Cuál ejemplo dio para el instantáneo, perdón? Homicidio. primero. Gracias. Sí, Profesor, adelante. un ejemplo también de un delito instantáneo con resultados permanentes es aquel que puede provocar algún trauma. Sí, claro, por supuesto. Al fin y al cabo, eso implica una alteración a la salud, vienen a ser lesiones. Mira, en las lesiones hay varias, se clasifican las lesiones en varios aspectos. Uno de los aspectos de su clasificación es que produzca una afectación de tipo orgánico. Puede ser alguna irreversible, como por ejemplo la pérdida de la vista, o bien cuando en forma temporal se afecta, pero digo, un trauma, pensemos en, como tú estás diciendo, sí, encuadra, y el ejemplo es las lesiones, siguen siendo las lesiones en el punto de su clasificación. Lo que pasa es que las lesiones que normalmente manejamos en nuestra imaginación son que alguien golpea a otro y al transcurso de X días ya desaparece la alteración a la salud, pero hay algunas que sí son perdurables y repito, algunas son irreversibles. Pensemos en que se trata de la pérdida, por ejemplo, de una falange, o bien en la pérdida de la vista, o como tú dijiste, que se causa un trauma, que psicológicamente se demuestre que efectivamente es lo que se produce a consecuencia del comportamiento del sujeto. Ahí estamos hablando, sin duda alguna, ahí de forma muy contundente, que es instantáneo con efectos permanentes. La palabra permanente se utiliza por la perdurabilidad que se da por cierto tiempo. En algunos casos se recupera la salud. Entonces, cualquiera diría, pues no es permanente. Bueno,
ahí sí es un problema de tipo conceptual. Lo que pasa es que para no estar en una serie de distinciones, se habla de permanente por la perdurabilidad que se da en algunos casos y en otros, por supuesto, cuando es hasta incluso irreversible, ¿no? Como el trauma que tú mencionas, como la pérdida de una falange, la pérdida de una mano, o la pérdida de la vista, ¿sí? O algunas que, por ejemplo, vamos a pensar que una persona después de 60 días se recupera, digo, entre comillas, porque, por ejemplo, hay una fractura, pero que le queda una secuela. Digo, ahí es irreversible en cuanto a la secuela, aunque pueda decirse que a la postre pueda llevar a cabo una vida más o menos ordinaria, pero lo cierto es que le produjo una alteración a la salud. En fin, sí Profesor, queda. Dime, adelante. en cuestión del secuestro, ¿sería permanente o instantáneo? No, ahí es permanente, porque Permanente. mira, no, imagínate, a ver, y lo digo en serio, aunque pueda parecer broma, pero no es broma porque sería falta de respeto para ti, por la inquietud, ¿no? Llega alguien y dice, te privo de la libertad, pasa un minuto, no, ¿qué un minuto? Pasan 10 segundos y dices, ya te suelto, ya cometí secuestro, no. Digo, tiene que haber, lógicamente, perdurabilidad en los efectos, porque el secuestro para que funcione como tal, no solo es el hecho que se prive la libertad, el secuestro siempre se ha considerado que tiene un sesgo de carácter también patrimonial. ¿Por qué? Porque el que altera la salud, perdón, el que altera la libertad, el que afecta la libertad de una persona, lo hace con el motivo de ¿qué? De obtener rescate. Y para obtener rescate tiene que estar la persona a quien privó la libertad por cierto lapso en forma tal que no pueda tener la forma libre de conducción al lugar de su vida cotidiana, al lugar de su origen, al lugar de su hogar, al lugar de su domicilio, de su medio familiar. No, está separado, está afectándose en ese sentido. Y para que se logre eso, no puede ser en el transcurso de unos segundos. Y entonces, si además de ello, lo que se va a pretender es la petición de una recompensa, un beneficio de carácter patrimonial, pues entonces no hay duda que la forma de cometerlo tiene que ser de momento a momento. Entonces, por su propia naturaleza, es un delito permanente. En fin, voy a acudir a antes de que termine, no, después de que termine la explicación, porque denme oportunidad de terminar la explicación. Lo de efectos permanentes ya está entendible, digo, creo yo, ¿no? Ahora, viene el continuado, miren. El delito continuado es cuando, en forma reiterada, en forma repetitiva, una persona comete un delito, pero lo hace en agravio de una misma persona y con un mismo propósito. O sea, hay unidad de propósito y unidad de sujeto pasivo. Y se trata del mismo bien jurídico. Ahí estamos en presencia de algo que ustedes seguramente manejaron muy bien en su curso anterior, del concurso de delitos. Y aunque sea un concurso de delitos, porque se cometen varios delitos, lo cierto es que por una razón de tipo práctico, de tipo didáctico, el legislador, y no solo el legislador, sino los teóricos, han creado al delito continuado, porque es una asociación de varios actos, pero que se unifica por ser afectado un mismo sujeto pasivo y por ser un mismo propósito el que se persigue por parte del sujeto activo. Por ejemplo, tenemos en esto. Hacemos en un empleado de un establecimiento comercial. No digo cuál, del que quieran ustedes imaginar, cualquier establecimiento comercial. Como dicen los comunicadores, si mencionan el establecimiento comercial, ya están haciendo mala propaganda, ¿no? No, cualquier establecimiento comercial. Vamos a pensar que se trata de un empleado del establecimiento comercial que vende artículos para caballero. Y durante 6 meses, en cuanto oportunidad tiene a su alcance, se apodera de una corbata, de una camisa, de un pantalón, de un traje, etcétera, etcétera. Después de los 6 meses, se descubre que él ya sustrajo ropa por el equivalente a 200,000 pesos, a 300,000 pesos. O sea, y eso lo hizo a través de 34 comportamientos. En lugar de que se hable de 34 comportamientos, que efectivamente lo son, porque no hay duda, son varios actos que se han realizado, en forma teórica se habla de un delito cometido en forma continuada. ¿Sí?
Entonces, ¿qué sucede? Que ahí son varios actos, pero que por su naturaleza, por ser la unificación del mismo sujeto pasivo y mismo bien jurídico el que está llevando a cabo, misma afectación al bien jurídico, se habla de un delito, nada más, y se le denomina continuado. En fin. El ejemplo que puse, pues el empleado que lo ha hecho de esa forma, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con el delito permanente? Es el que se comete dando respuesta y completando lo que lo contestaba al que me hizo la pregunta anterior, de que se comete de momento a momento. Hay una perdurabilidad en la ejecución y en los efectos que se producen. Y el ejemplo palpable, efectivamente, es el secuestro. Es un ejemplo contundente del delito permanente. Miren, yo cuando hablaba en el curso anterior de derecho penal, aludía yo a una herramienta de tipo didáctica que a mi juicio es muy gráfica. Y la voy a aprovechar en este momento otra vez. Es un autor X, Alimena, pero digo, es lo de menos. No interesa que recuerden el nombre del autor. Digo, lo pueden recordar, pero digo, no importa. Lo que me interesa es que se entienda esa referencia gráfica y didáctica. ¿En qué forma gráfica representa este autor la distinción entre los delitos instantáneos y los efectos permanentes, los continuados y los permanentes? En esa forma, el instantáneo es un punto. El instantáneo con problemas permanentes es un punto y una raya prolongada. El delito continuado son varios puntos suspensivos y el delito permanente o continuo es una raya prolongada. A mi juicio, desde el punto de vista didáctico, se me hace que es de una gran elocuencia lo que nos dice este autor. Entonces ahí tenemos una respuesta muy elocuente de lo que puede constituir esto. Bien, estamos aquí. Acuérdense que el sistema de Zoom nos hace unas travesuras, ¿no? Ya me están anunciando que nos queda poco tiempo, pero todavía podemos aprovechar unos minutos más y por lo menos ver otra clasificación, avanzar en el estudio de lo que estamos tratando de hacer. A ver, aquí, antes de pasar al siguiente punto, pregunto al grupo, lo que estamos viendo en cuanto a la creación del delito atendiendo a su duración, ¿ya quedó entendible? Que hemos clasificado en la forma que he dicho y acudido a la herramienta didáctica de Alimena, de que nos representa en forma gráfica esos delitos con un punto de una raya, varios puntos suspensivos y una raya prolongada. ¿Ya nos quedó entendible? Profesor, a mí me faltó entender bien. A ver, escucho. Creo que quieren hablar dos, pero a ver, uno por uno, a ver. Profesor, es que a mí no me faltó entender bien el permanente, el último. Ese no lo entendí bien. Todos los demás sí, pero ese no. El permanente, mira, amén de la referencia gráfica del autor que didácticamente tiene valía, es el permanente estable cuando por su forma de ejecución se comete de momento a momento y requiere forzosamente para que se tenga por satisfecho el delito el transcurso de cierto lapso, porque no puede ser un delito que se pueda cometer en un instante, porque si no, no tendría razón de ser. Sería contrapuesto al concepto que se puede tener de perdurabilidad y de permanencia. Entonces, mira, el ejemplo que se puede mencionar y que incluso está relacionado con la inquietud que alguien me planteó de ustedes, alguno de ustedes me planteó, es de que el secuestro no solo requiere que se prive la libertad, para que realmente exista esa perdurabilidad, es indispensable que la persona a quien se le altera esa libertad, ¿sí?, no tenga la posibilidad de regresar a su hogar, a su medio de vida cotidiana, porque está impedido, le están impidiendo en contra de su voluntad de que pueda regresar a reintegrarse a su lugar de origen. Entonces, y si además de ello, el propósito que se persigue en el ejemplo que estamos mencionando es de que el que priva la libertad a esa persona, lo que está pretendiendo es pedir un rescate para poder dejar en libertad a esa persona, pues requiere que haga la búsqueda de esa persona y mientras está la persona privada de su libertad. Entonces, por razón natural, hay una prolongación indiscutible en cuanto a la alteración de su locomoción cotidiana, porque no tiene la posibilidad de volver y reintegrarse a su vida cotidiana. Entonces, es un ejemplo indiscutible de lo que puede constituir el delito permanente. Con eso que estoy comentando, ¿ya ha quedado un poco esclarecido el efecto, lo que puede ser un delito permanente?
Sí, profesor. Ahora sí, entonces podría ser también, por ejemplo, una lesión en donde yo le vaya, por ejemplo, no sé, envenenando a alguien, ¿no? Poco a poco. Entonces, obviamente el resultado va a ir poco a poco, ¿no? Entonces, para que realmente, no sé, ya le afecten un riñón, o sea, tuvo que pasar cierto tiempo de afectación continua, ¿no? Sí, pero es que pasa lo siguiente. La alteración de salud en forma paulatina se está dando. Por ejemplo, pensemos en un mes. El día 2 de este X mes se le da ese veneno. Hay una alteración, pero lo cierto es que ya se produce un efecto, ya hay una lesión, ya hay una alteración en la salud. Luego, al día 5, otra. El día 10, otra. Lo cierto es que ahí lo que estaría cometiéndose sería un concurso de delitos, pero sería un delito cometido en forma instantánea con efectos permanentes, porque hay perdurabilidad en los efectos de alteración a la salud. Pero ahí interviene la palabra permanente en cuanto a los efectos, pero no en cuanto a la esencia del ejemplo que mencionamos para que estemos pensando en un delito permanente por su propia naturaleza. Si me logro explicar, por ejemplo, mira, insisto en la explicación. En el ejemplo de ese actuar paulatino que quiere afectar a la persona, valdrá su salud. En cada ocasión hay una consecuencia de los efectos que se producen. Entonces, siempre es un delito instantáneo con efectos permanentes. El día 2, el día 5, el día 10, el día 15, el día 20, porque lo quiere hacer para dañarle de una forma manifiesta. Pero lo cierto es que estamos en presencia de un concurso de delitos. O bien, hasta podemos pensar en un delito continuado, porque es un sujeto pasivo y hay una conciencia de que es en forma continuada, pero también dentro del marco de referencia de instantáneo de efectos permanentes, pero no permanente en donde, porque en cada ocasión ya alteró la salud. Sin embargo, en el ejemplo de permanente, es de que de momento a momento está privada de la libertad. La persona sigue privada de su libertad, continúa privada de su libertad. La privación de la libertad continúa. Por eso lo de la referencia gráfica de una raya prolongada es más que elocuente. Pero entonces sí, nos permite establecer una diferencia, ¿no? ¿O no la percibimos así? Sí, ahora sí, ya, profesor. Ya me quedó claro, gracias. Bueno, pues miren, lo menos es pasar a otro punto de clasificación, pero ya nos está amenazando el Zoom por despedirnos. Y además ya, como algo curioso, ya está prolongándose el tiempo de lo que es la clase, que yo estoy encantado de seguir con ustedes el tiempo que sea, ¿eh? Pero ustedes tienen que acudir a otra clase, supongo. Pues, muchachos, les agradezco mucho su presencia. Este grupo ha estado, pero ha asistido casi en su integridad. Asistieron 49 muchachos. Imagínense. Algunos a lo mejor se fueron después, pero bueno, eso es en su perjuicio, no hay problema. Aquí lo importante es que estén aquí presentes y que estemos avanzando lo más que se pueda. Entonces vamos a destinar como dos clases, yo creo, espero que no pasen de 2 clases, la aclaración de esos puntos de herramienta, para que empecemos ya en forma muy directa al estudio dogmático de cada uno de los delitos. Pero agradezco mucho su presencia y nos vemos, muchachos. Cuídense mucho. Tengan muy Gracias, Profe, gracias. gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Cuídense mucho, bonito Adiós, día. profe. Hasta luego. Gracias, profesor, hasta Yo luego. agradezco a ustedes todo, André. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, profesor. A ustedes.